Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de videos del curso de Biblia que estamos viendo. Nos quedamos en este punto el día de ayer, vamos a continuar, vamos a ver el reino de Dios, ¿verdad? Dice, en este contexto del Antiguo Testamento podemos descubrir lo que significa la proclamación e inauguración del reino de Dios por Jesús. En primer lugar vamos a ver a Juan el Bautista. Juan el Bautista ya anunciaba la llegada inminente del reino de Dios y las exigencias que comporta de conversión, de cambio de vida y actitudes. Mateo 3, 1 al 12. Esto es muy importante, queridos hermanos. Todos estamos llamados más bien Jesús murió por todos nosotros para inaugurar ese reino de Dios, ¿verdad? El reinado de Dios. Y todos somos parte de ese reino, ¿verdad? Pero, como dice aquí, tiene ciertas exigencias que nos piden. Uno es la conversión, el cambio de vida, y también las actitudes cristianas, ¿verdad? A ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aun cuando su concepción sobre el modo del reinado de Dios no fue exacta ni conforme a lo que después realizó Jesús, sin embargo podemos afirmar que con el Bautista termina el periodo de preparación para el tiempo del reino de Dios. De hecho, esto nos lo dice Lucas 16:16, que dice, la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncia la buena noticia del reino de Dios y todos luchan por entrar en él. Lucas 16:16. A eso estamos llamados, queridos hermanos, a luchar por estar en el reino de Dios. ¿Y cómo vamos a estar? ¿Cómo entramos en el reino de Dios? Pues, en primer lugar, por el bautismo que nos hace hijos de Dios, pero lo más importante es, como dice aquí, cumplir con las exigencias, ¿verdad? Una conversión, un cambio de vida y de actitudes. También es muy conocido que Juan el Bautista fue el último profeta. Dice, Jesús tiene como tema central de su predicación el reinado de Dios. Nos dicen todas estas citas de Mateo, también de Lucas. Dice, reconoce que él ha sido enviado, el enviado de Dios. Lucas 4:43. También, así como Jesús es enviado, Jesús también envía a sus apóstoles para predicar. ¿Y qué van a predicar? Dice, vayan y anuncien que está llegando el reino de los cielos, el reino de Dios. Lo podemos encontrar en Mateo, en Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Dice, ellos acompañan a Jesús en este ministerio del reino de Dios. Entonces, en primer lugar, vemos cómo Jesús predica el reino de Dios, pero también vamos a ver cómo Jesús realiza el reino de Dios. No solo lo anuncia, sino realiza el reinado de Dios. Dice, su presencia y manifestación, sus obras y palabras, sus signos y milagros, y sobre todo su muerte y glorificación, hacen presente el reino de Dios. Los evangelistas, explícita como los exorcismos o expulsiones del demonio, las curaciones y sobre todo la proclamación de la buena nueva a los pobres. Todo esto son señales de la presencia del reino de Dios. Con Jesús empieza el reino de Dios. Dice, este reino es una victoria sobre el mal. Dice, el reino de Dios que se ha hecho presente en Jesús significa la victoria sobre Satanás, sobre el mal en sus distintas manifestaciones. La victoria de Jesús, de Dios, sobre el odio, sobre la violencia, sobre la injusticia, sobre la opresión. Juan 12:31 dice, ahora llega el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Es el acontecimiento de salvación y de gracia, de liberación a los oprimidos, de los males físicos y morales, de hermandad y solidaridad. De esto se trata el reino de Dios. También se inaugura un reino escatológico. ¿Qué es escatología?
pues el final de los tiempos, ¿verdad? El reino de Dios ya está presente en el mundo, pero la plenitud de este reino se dará en el final de los tiempos. Lo pueden encontrar en Lucas 22, 16 y 18. Cuando los justos participen del banquete celestial. Dice, nosotros en este momento somos conscientes de que la cizaña atraviesa nuestro mundo. Lo vemos hoy en día muy claro, ¿verdad? Nuestra propia persona y sociedad, de tal forma que ninguna realización histórica agota el reino. Por eso vivimos la etapa intermedia, que consiste en que con nuestras palabras y obras colaboramos en la edificación del reino de Dios iniciado por Jesús, dando así testimonio de Él. Fíjense ustedes qué bonito es esto, qué palabras tan sabias, ¿verdad? Dice, vivimos una etapa intermedia que consiste en que con nuestras palabras, con nuestra predicación, que estamos obligados, ¿verdad? Por todos por el bautismo, y también por obras, colaboramos en el reino iniciado por Jesús. Esta es la forma en que nosotros colaboramos. ¿Cómo pertenecemos al reino de Dios? Pues aquí nos lo dice, ¿verdad? Con una conversión, con esas exigencias, una conversión, un cambio de vida y de actitudes. Y obviamente, pues creer en Dios y pertenecer a Dios en este reino, ¿verdad? ¿Y cómo participamos de este reino? Pues muy fácil, nos dice, con nuestras palabras y también con nuestras obras. Esto es el reinado de Dios. Y ahora, queridos hermanos, vamos a ver otra parte importante también, la parte central, culmen del Nuevo Testamento, que es el misterio pascual. Dice, al iniciar su misión mesiánica, Jesús renuncia a los bienes, a la fama y al poder. Escoge el camino de entrega desinteresada a todos, especialmente los más pobres. Anuncia los valores del reino, exige la auténtica conversión, denuncia a los explotadores, realiza milagros en favor de los débiles. Dice, el misterio pascual de Jesús comprende, el misterio pascual es la pasión, la muerte, resurrección y glorificación. Vamos a ver ahora, dice, los acontecimientos de la pasión y muerte. Dice, en la presentación de los 5 acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús, ofrecemos en el título de cada uno de ellos las citas donde se narran. Entonces vamos a ver a cada uno. En primer lugar, la última cena. Eso está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Dice, en esta cena Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar. Marcos 14, 20 y 21. Dice, en esta cena también, de acuerdo a los evangelios sinópticos, aquí en esta cena instituye la Eucaristía, que anuncia su muerte y resurrección, ofreciéndonos su cuerpo y su sangre como alimento y bebida de salvación. Además, conforme al Evangelio de Juan, Jesús lava los pies a sus discípulos, mostrándolos la necesidad de dejarnos purificar por Él para participar en su salvación y de seguir el camino del servicio fraterno trazado por Él. En la última cena recordamos, queridos hermanos, que se instituyen dos grandes, en primer lugar la Eucaristía y en segundo lugar también el sacerdocio, porque Él les da el mandato, ¿verdad? Dice, nos da también el mandamiento del amor, pidiéndoles la unidad como señal distintiva de sus discípulos. También la otra parte importante es la oración en el Monte de los Olivos y el prendimiento. Dice, la oración que hizo Jesús en el Monte de los Olivos expresa la angustia ante su próxima muerte, pero a la vez su fidelidad a la voluntad de su Padre. A Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañaron más de cerca en el huerto y que fueron incapaces de estar con él en actitud vigilante. Les advierte la necesidad de velar y orar para no caer en tentación. Eso es muy importante, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque la oración es parte fundamental también de la vida del cristiano, ¿verdad? Uno de los reclamos de Jesús en este pasaje de la oración en el Monte de los Olivos es que no han podido velar con él, ¿verdad? Jesús se retira a orar y ellos no son capaces
de orar junto con el maestro, ¿verdad? De hecho, él le reclama, no han podido velar ni siquiera una hora conmigo. Ellos estaban dormidos, ¿verdad? Todavía no eran capaces de entender lo que estaba por suceder. Entonces, algo muy importante que nos puede dejar este pasaje de la oración al Monte de los Olivos es la necesidad de estar siempre en oración y en contacto con nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante también nos dice es que la necesidad de velar y orar para no caer en la tentación. O más bien, querido hermano, si sufres de alguna tentación, vela y ora, ¿verdad? Ayuno y oración. No hay arma más potente que eso. Y eso nos lo dice nuestro Señor Jesucristo. De ahí podemos sacar esto importante de este pasaje. De ahí viene el proceso religioso, ¿verdad? También aquí están las citas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esa misma noche llevan a Jesús ante Anás y Caifás, donde le hacen un interrogatorio. También es la negación de Pedro, que lo niega 3 veces. Después se arrepiente y llora. En la mañana se reúne con el Sanedrín, precedido por Caifás, que en ese año era el sumo sacerdote, para juzgar a Jesús en su aspecto religioso, encontrándolo culpable de blasfemia, ¿verdad? Por haber hablado contra el templo y por autoproclamarse como el Hijo de Dios. Yo soy. Después también viene el proceso político, ¿verdad? Esto se da ante Poncio Pilato, que era el procurador romano en esos tiempos. Lo acusan de sedición y de revoltoso. Y lo más importante, de proclamarse rey de los judíos. Para ese entonces, dice Judas, por el remordimiento había devuelto las monedas y se había quitado la vida. Mateo 27. Pilato, después de interrogar a Jesús y de enviarlo a Herodes, declaró que ellos no lo encontraban culpable. No obstante, por la presión manejada por los sacerdotes y ancianos, libera a Barrabás y ordena la muerte de Jesús. También vienen las burlas hasta nuestro Señor Jesucristo y pues todos los azotes y todo el maltrato que él vivió. Después tenemos el camino al Calvario, su muerte y sepultura. Lo encontramos en esos pasajes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí tienen ustedes los capítulos y versículos. Después de esto, condujeron a Jesús al Calvario. Durante el camino echaron mano de Simón de Cirene, que le ayudó a cargar la cruz. Jesús fue crucificado en medio de 2 ladrones, ¿verdad? Nos narra Juan que tenía un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Dice que este anuncio estaba escrito en hebreo, latín y griego. También nos narra que al pie de la cruz estaba su madre, otras mujeres y el discípulo amado. Al momento de morir, Jesús, entre burlas y la satisfacción de sus adversarios, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. También en este pasaje se narra cómo el templo se rasga en 2, ¿verdad? Y otros muchos fenómenos que pasaron. Dice que esta acción de rasgarse el templo simboliza el paso de la antigua a la nueva alianza. San Juan presenta también a un soldado que atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo, de donde brota sangre y agua, la divina misericordia, ¿verdad? Y eso simboliza la nueva vida que Él nos da. Después, la sepultura de Jesús, poniendo guardias en el sepulcro. Y en base a estos pasajes que vemos, que nos narran la pasión, los 4 evangelios, de ahí se sacan las 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? Aquí están las 7 palabras y estas 7 palabras salen de los 4 evangelios. Aquí están las palabras y las citas para que ustedes la puedan checar, ¿ok? Bueno, continuamos. El significado de la pasión y muerte de Jesús. Dice: la muerte de Jesús ha sido un asesinato. Hablando Pedro de Jesús a los israelitas el día de Pentecostés. Aquí lo acusa al pueblo de Dios, les dice: ustedes lo mataron y lo crucificaron.
La muerte voluntaria por nuestra salvación. También podemos decir que Jesús murió voluntariamente por nuestra salvación para liberarnos del pecado y de todas sus consecuencias. Y aquí tenemos unas citas también para confrontar esto que dice: el Padre me ama porque doy mi vida por recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy voluntariamente. Tengo el poder para darla y para recobrarla de nuevo. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Ahora vamos a ver una perspectiva de cada evangelista acerca de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Marcos. Marcos nos presenta un relato querigmático, el querigma, ¿verdad? El anuncio de Dios, haciendo hincapié en la realización desconcertante del designio divino. Es el misterio de la pasión en su aspecto crudo, paradójico y dramático, que nos lleva a la confesión, a ejemplo del centurión que nos dice: realmente este era el Hijo de Dios. Mateo dice: San Mateo nos presenta un relato eclesial, de iglesia y doctrinal, por la fe de la iglesia y a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo lo conecta mucho con las profecías, va haciendo una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que se están cumpliendo todas las profecías anunciadas. Dice: ilumina los acontecimientos de la pasión, haciéndonos ver cómo muchos del pueblo judío, influenciados por sus dirigentes, rechazan a Jesús, el Mesías, diciendo: su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Estas palabras no se pueden tomar literalmente, generando el antisemitismo. Es decir, no podemos, y esto viene también en el Catecismo de la Iglesia Católica, que dice que no se puede culpar al pueblo judío, a todo el pueblo judío, de la muerte de Jesús, ¿verdad? No podemos hacer responsables al pueblo judío de la muerte de Jesús. Es lo que dice aquí. La responsabilidad no es de todo el pueblo judío de aquel entonces, ni mucho menos del pueblo judío de otras épocas. Lucas nos ofrece un relato con más preocupación historiográfica. Además, se va detrás de él al discípulo que nos hace más palpable la inocencia y misericordia de Jesús. Su relato es también parenético, en cuanto que en cada uno de los personajes que intervienen en la pasión podemos ver reflejadas nuestras actitudes positivas y negativas. Parenético, es decir, que nos vemos reflejados en estos pasajes, en estos personajes, todas las actitudes que nos pueden salir de nosotros, tanto positivas como negativas hacia Cristo, como es el caso del buen ladrón, ¿verdad? O también el otro ladrón. Podemos ver las actitudes que tenemos positivas y negativas. San Juan dice: subraya con más la libertad de Cristo ante la muerte. Él recalca mucho eso, ¿verdad? Que Cristo se entregó voluntariamente a la muerte. Nos hace ver también que a través de la pasión y muerte Jesús es constituido rey. Por ejemplo, a Pilato, ¿verdad? Que le pregunta: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Juan 18:37. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos las perspectivas de estos 4 evangelios. Vamos a ver los otros acontecimientos que siguieron también después. La resurrección. Dice esto en 1 Corintios 15, Pablo: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12, ¿verdad? Esto es lo que nos narra acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de Jesús es un acontecimiento real que trasciende lo puramente histórico de nuestro mundo. No es la reanimación de un cadáver, sino la presencia real de un ser viviente glorificado. Los evangelistas nos presentan 2 signos o apoyos fundamentales de la resurrección
que mutuamente se complementan. En primer lugar, el sepulcro vacío, que es decir, que Jesús no estaba ahí. Dice Hechos 2:31, no fue abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentó la corrupción. También las apariciones de Jesús a distintos personajes. Se le aparece a María Magdalena, se le aparece a las mujeres, a los caminantes de Maús, a los 11 discípulos y a muchos más. Dice, en las apariciones encontramos dos datos fundamentales. Por una parte, Jesús muestra sus llagas a sus discípulos, come con ellos, significando así que Él, el resucitado, es el mismo que murió y ahora está vivo. Por otra parte, a veces no lo reconocen inmediatamente. Por ejemplo, creen que el hortelano peregrino más y cuando éste subraya la nueva vida real, pero no identifica la de nuestro mundo, ¿verdad? Primera de Corintios 15. O también cuando están el pasaje de los discípulos de Maús, ¿verdad? Que no lo reconocen hasta la fracción del pan. Otro acontecimiento importante es la ascensión. Lucas nos presenta la ascensión el mismo día de la resurrección, para indicar así la plena glorificación de Jesús en este acontecimiento. El mismo Lucas, en Hechos de los Apóstoles, nos dice que sucedió 40 días después. Esto viene en Hechos 1. Con esto está señalando que Jesús, aunque siga presente realmente con nosotros, ya no estará de forma visible en este mundo, sino en el cielo, la morada de Dios. También otro acontecimiento importante es el envío del Espíritu Santo. Dice Juan, expresando la plena glorificación de Cristo en su muerte y resurrección, nos presenta a Jesús el primer día de la semana, transmitiendo a sus discípulos el Espíritu Santo. El primer día de la semana, ¿verdad? El primer día de la semana para nosotros es el domingo. Y nos dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Después de esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se lo retengan le quedan retenidos. En cambio, Lucas quiere subrayar el don del Espíritu al inicio del tiempo de la iglesia. Por eso lo presenta 50 días después de la resurrección, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Juan lo presenta de una forma, Lucas lo presenta de otra forma, el mismo acontecimiento. También la glorificación de Jesús, ¿verdad? Dice, este acontecimiento nos hace ver que la muerte de Jesús no ha sido un fracaso, sino un paso a la vida, ¿verdad? La glorificación de Jesús. Jesús vivo en la iglesia, nos dice en Mateo 28:20, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Este acontecimiento es un signo de que Jesús está vivo. Ya no es visible en el mundo, se ha ido a la derecha del Padre, pero desde allá nos acompaña y nos envía el Espíritu Santo. Nuestra Pascua. Recordemos que hay una Pascua judía, la podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero para nosotros en este Nuevo Testamento, nuestra Pascua ya no es en torno o celebrando la salida de Egipto, ¿verdad? Como lo hacían en el Antiguo Testamento. Ahora celebramos nuestra Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, así como la Pascua judía fue el paso de la esclavitud a la libertad en la tierra de Egipto, a la tierra de Canaán, así ahora el misterio pascual de Jesús es el paso de la muerte a la vida, el paso de este mundo a su Padre. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la Pascua judía y la Pascua de nosotros. Nosotros no celebramos el paso de Egipto a Canaán, ¿verdad? De la esclavitud a la libertad. Nosotros celebramos el paso de la vida, de la muerte a la vida, ¿verdad? De este mundo a el cielo, al Padre. La Pascua de Cristo es nuestra Pascua, en cuanto estamos llamados a pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad y del pecado a la gracia. Así lo afirma San Pablo en Colosenses 2.
¿verdad? El seguimiento de Jesús. Una de las constantes más claras en el Evangelio es el hecho que Jesús, desde los inicios de su ministerio, va reuniendo una comunidad de discípulos en los que están los 12, después los 72, después todavía un grupo muy numeroso compuesto de varones y mujeres. Va constituyendo su iglesia, ¿verdad? También las exigencias al seguimiento de Jesús. En primer lugar, la fe. La fe que consiste en creer y aceptar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta fe se traduce en escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. No basta decirnos discípulos de Jesús, hay que demostrarlo en la vida diaria. Muy importante. También el amor y la unidad. Dice, el amor y la unidad explicitados en obras serán el distintivo de los cristianos, ¿verdad? Vamos a demostrar el amor con nuestras obras. Dice también que Jesús nos enseñó la igualdad y el servicio. El Hijo del Hombre no vino a servir, sino a ser servido y a dar la vida por los demás. La vida de oración, ¿verdad? La oración forma parte constitutiva de la existencia de Jesús. Con su testimonio, Jesús, y con sus enseñanzas, destacó la importancia de la oración, ¿verdad? Tenemos que tener una vida de oración. También otra de las cosas que nos deja es que tenemos que aprender a dejarlo todo. También a correr riesgos como Jesús, ¿verdad? Seguir a Jesús, participar en su suerte, compartiendo el mismo destino del Maestro, quien no tiene dónde recostar la cabeza. También podemos ser odiados y perseguidos por el mundo. Estamos llamados también a cargar la cruz del amor y la entrega, y beber de su cáliz, ¿verdad? Ese cáliz amargo que le decía en ese pasaje de la oración en el huerto de los olivos, ¿verdad? Padre, aparta de mí este cáliz, ¿verdad? El cáliz amargo. También, igual que Jesús, el llamado a la conversión de nosotros y para los demás, ¿verdad? Y por último también tenemos y debemos de tomar esta parte importante, ¿verdad? Jesús nos deja a su madre como madre de nosotros, pero también muy importante, tenemos que tomar a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, como nuestra madre, pero también tenemos que ver en ella como el prototipo ideal del discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque la Virgen es una Virgen que es oyente y practicante. María es la creyente, Lucas 1:45, porque ella escucha y medita y guarda en su corazón la palabra del Señor que hace vida. Esto viene en Lucas. Ella vive esa palabra en su doble vertiente, de fidelidad a Dios en la obediencia y disponibilidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los prototipos de María? En primer lugar, Virgen orante. María nos da ejemplo de oración, proclamando por una parte la felicidad de los pobres y desdichados ante la presencia del reino que viene a cambiar su situación, y anunciando por otra parte el abajamiento de los ricos y poderosos, ¿verdad? Esto viene en el Magnificat, Lucas 1:46. También el prototipo de Virgen Madre. La maternidad de María expresa la fe y la perfecta obediencia a la voluntad de Dios. María es madre de Jesús y del discípulo amado, quien simboliza a todos y cada uno de nosotros, a los discípulos de Jesús. Otra característica importante a seguir y a imitar es virgen oferente, es decir, que se ofrece. María ofreció a Dios toda su vida. El anciano Simeón, en la presentación del niño Jesús, le dijo a María, ¿verdad? Las palabras que iba a ser puesto ese niño para que muchos caigan y se eleven en Israel, como un signo que provocará enfrentamientos. Dice de María, ella va aprendiendo durante su infancia la vida pública de Jesús a relacionarse con su hijo, más como discípula que como madre. Este discipulado, marcado por la entrega e incluso el dolor, culmina cuando María está de pie junto a la cruz,
asociándose de una forma singular al misterio pascual de su Hijo. De esta forma, María, oyendo y practicando la palabra de Dios en la doble vertiente del amor hacia Dios y hacia los hermanos, nos muestra el camino fundamental del seguimiento de Jesús. El ejemplo perfecto del prototipo de discípulo de Jesús es María. Y pues bueno, queridos hermanos, con eso terminamos el tema del día de hoy. Fue un tema amplio, a lo mejor me fui un poco rápido, pero pues como les dije, la idea era terminar ahorita en septiembre, ya no nos queda el día de mañana, ojalá se pueda, y pues si no, pues haremos después, seguiremos con estos videos. Pues bueno, queridos hermanos, a imitación de nuestra madre, les agradezco mucho el seguir este video, que se ha hecho largo, pero bueno, nos despedimos de la madre con una oración de la madre. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. No largo más este video. Paz y bien para todos. Y con el favor de Dios nos vemos muy pronto. Paz y bien.